Bienvenidos a Haciendo Tribu Down. Hoy tengo el honor de estar con Pablo Bongiorno desde Argentina. Pablo, bienvenido a Haciendo Tribu Down. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Nelcy? Muy bien, muy bien. La verdad que un placer, un gusto y agradecerte que me hayas invitado a esta charla. Conversar contigo siempre para mí es muy grato y muy importante. Y te agradecemos enormemente en nombre de la comunidad, yo como madre de un niño con síndrome de Down, de todo el trabajo. En realidad, lo que nosotros encontramos cuando llegamos a ASDRA, y esto me gusta destacarlo porque no es común llegar a una asociación como ASDRA nada más y nada menos que de la mano de tu nuera. Porque uno puede llegar de la mano de los hijos, de las hijas, pero que tu nuera sea quien propone a la gente de ASDRA, siendo coordinadora del grupo. Ella era en ese momento coordinadora de delantales, que es el segmento de los chicos que están en la etapa escolar. Y entonces habló con quien hoy es el presidente de ASDRA, con mi amigo Alejandro Citrinbaum, que tuviste también la oportunidad de conocerlo en Costa Rica. Así es. Y en ese momento Alejandro era el jefe de todos los coordinadores. Entonces, era necesario encontrar quién coordinara el grupo de abuelos, porque en ese momento lo estaba coordinando él, un padre. Y por iniciativa, como digo, de mi nuera, Silvita, le comenta a Alejandro: ¿por qué no hablas con mis suegros? Que a lo mejor ellos pueden, yo creo que son los indicados para hacerse cargo del grupo. Y bueno, Alejandro nos convocó en esa oportunidad, a Libertad y a mí. Aclaro, y de paso también rindo el homenaje que corresponde a mi compañera de casi 44 años que tuve la desgracia de perder en enero del 2022. Y llegamos a coordinar ese grupo que anteriormente había estado coordinado por gente que era padres, eran abuelos, pero abuelos de personas, no de personas con síndrome de Down, sino padres de personas con síndrome de Down, que ya a esa altura eran abuelos. Pero, por supuesto, reconociendo el trabajo que ellos realizaron, pero en realidad se iba diluyendo porque los compromisos de padre iban postergando la cuestión, y entonces era necesario que fuera alguien que fuera abuelo de una persona con síndrome de Down y que pudiera retransmitir a sus padres, de manera que allí empezamos a construir. Recuerdo que las primeras reuniones eran con 4 abuelas entusiastas que venían todas las reuniones y bueno, pensamos que un día se cansarían las 4 abuelas y quedaríamos solos. Afortunadamente, en ese momento Libertad tuvo la idea de armar un grupo de WhatsApp al que llamó Abuelas del Corazón, y ese grupo empezó a funcionar permanentemente y ya trascendía las reuniones que se hacen una vez por mes, el segundo martes de cada mes a las 17 horas, de 17 a 18, para tratar de irnos temprano por todas las cosas que suceden no solamente en la ciudad, sino el tema de la temperatura, del frío en invierno, volver a casa tarde. Entonces nos encontrábamos los abuelos que estamos un poquito más expuestos desde el punto de vista de la salud, y nos encontrábamos una horita y media más o menos, hasta las 6 o 7, un par de horas, y hacíamos la reunión. Y el grupo fue creciendo. Hoy, bueno, como dijiste, nosotros hace ya casi 3 años que no coordinamos, que hay 3 coordinadoras nuevas, 2 de las cuales fui su abuelo escucha. Y ahora voy con el tema de abuelos escucha. De las 3 fui su abuelo escucha. De las 3. Porque las reuniones nos llevaron a
a la conclusión de que tal cual hacen los padres, que tienen un programa que se llama Papá se escucha, y que está destinado a aquellos que reciben la noticia o que realmente se ha producido el nacimiento de su hijo con síndrome de Down, hacer una entrevista personalizada y reservada en donde las personas quieran evacuar las dudas que tienen. Al principio sabes que vienen con un panorama muy oscuro, muy desalentador. Y entonces necesitan de la contención y realmente de explicarles que esto tiene una posibilidad de vida muy importante, que no tienen techo y que no son ciertas un montón de cosas que se dan por descontadas en las distintas comunidades. En algunas de nuestras comunidades se creen que son seres especiales, que tienen capacidades diferentes. Yo realmente no vi volar a ninguna persona con síndrome de Down, ni tirarse de un edificio de 30 o 40 pisos. Realmente esas cosas no. Y que son angelitos, y que siempre están bien. Sí, preguntarle a la mañana cuando se levantan y tienen que ir al colegio. Por eso estamos aquí, Pablo, para educar. A ver si están tan... Entonces, la gente necesita esta cosa. Y así como la necesitan los padres, la necesitamos los abuelos, porque para nosotros es un doble golpe. Pasa que en las reuniones, si uno incorpora un abuelo que recién viene, se lleva todo el tiempo de la reunión y los demás no tienen la oportunidad y el derecho a participar. Entonces, como hay que ofrecerle esto, hay que tomar esta reunión donde el abuelo que viene vuelca tratamos de satisfacer todas las expectativas, todas las dudas que tienen, y después invitarlo a participar del grupo. De esa manera, en las reuniones mensuales, todos los abuelos tienen la oportunidad y su tiempo para expresarse y para hablar acerca de los logros, de los alcances de sus nietos y plantear algunas dudas. Y el otro tema es los abuelos viajeros. Nosotros llevamos el mensaje a todo el país, porque ASDRA no tiene sucursales, y lo que buscamos es que cada uno, en cada lugar del territorio, haya alguna asociación que represente a la familia de las personas con síndrome de Down. Que en cada lugar o en cada provincia, en cada distrito, se forme su propia asociación, que se den sus propias formas, que atiendan las necesidades que no son en todo el país igual, como en cualquier parte del mundo. Por supuesto. Que cada uno se dé su forma de acuerdo a las características y a las cosas que precisa. Esto hizo que a través de ASDRA, y esto ya excediendo a abuelos como organización, ASDRA fue pionero en la conformación de esta red que nombraste antes, T21, que es una red de asociaciones que involucra a todo el país, y en el que estamos construyendo dentro de esa red de asociaciones un espacio para abuelos también. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el rol del abuelo, que muchas veces es distinto? Hay un abuelo o una abuela que tiene el rol de cuidador, tiene el rol de acompañar, pero hay otro tipo de abuelos que tienen el rol de ya toman decisiones en la vida de cualquier tipo, decisiones en la parte educativa o en la crianza como tal con los hijos. Ustedes que trabajan con este grupo de abuelos escucha y abuelos viajeros, ¿qué has aprendido tú o cómo trabajan ustedes con este tipo de papel? ¿Cómo se maneja en este caso cuando son dos roles totalmente distintos en la familia? Bien, en realidad, lo que nosotros siempre decimos y siempre ponemos énfasis, uno de los tips que manejamos en la primera reunión, en esta de abuelos escucha, es hacerle presente a los abuelos que nosotros no tomamos decisiones.
La toma de decisiones por parte de los abuelos es una excepción. Cuando el abuelo toma decisiones, nosotros los derivamos al grupo de padres. ¿Y cómo es esto? El rol del abuelo nunca es tomar decisiones. La decisión siempre es de los padres y quienes deciden sobre la vida de nuestros nietos son los padres. Nosotros hacemos una tarea de acompañamiento que luego voy a detallar. Pero hay casos y circunstancias, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay abuelos que son tutores. Hay abuelos que son, bajo la ley, tienen la tutoría de sus hijos y a eso nos referimos con Cuando, el tipo de abuelos que toman la decisión con por ejemplo, hijos. Cuando quedan a cargo nuestro, sea porque la desaparición de alguno de los padres o de ambos padres, o por ejemplo, cuando los padres son muy jóvenes, los niños, yo conocí un caso de un niño que había nacido de una pareja que se había conocido en una granja de rehabilitación de adicciones. Por ejemplo, claro. La mamá era muy joven, tenía 16 años. No estaba en condiciones, prácticamente tenía que terminar de criarse ella. Claro, en esos casos puntuales entendemos que llega el abuelo con otro rol. Entonces, bueno, la abuela, los abuelos tienen que tomar allí cartas en el asunto y prácticamente comenzar a hacerse responsables de la crianza de este nieto. Entonces ahí sí tienen que tomar decisiones y entonces nosotros lo que hacemos es derivarlo al grupo de padres en función de la edad que tienen los nietos. Porque no tiene que ver con nosotros. Los abuelos, a donde nosotros apuntamos dentro del grupo abuelos, son aquellos que acompañamos. ¿Y qué cosa acompañamos? En principio, tenemos que tener en cuenta que los padres están en la etapa de proveer, insumen mucho de su tiempo los trámites, conseguir las terapias, los certificados de discapacidad, bueno, un sinnúmero de cuestiones burocráticas que les insumen un montón de tiempo y su trabajo. Entonces, ¿de qué manera nosotros los que tenemos la posibilidad de estar cerca o de colaborar, acompañamos todo eso? En principio, nuestra obligación como abuelos y como cabeza de familia es, primero y fundamental en el momento que se produce el nacimiento de un nieto, velar por la armonía de la familia y la estabilidad de la pareja. Importante. Hay que apostar ahí. Hay que mejorar las relaciones, hay que tratar de hacer todo lo posible para mejorar las relaciones. Muchas veces las relaciones entre nuera y suegra son difíciles y hay que poner lo mejor de nosotros para que esto vaya por el mejor camino. Porque allí es donde se empieza a construir. Allí es donde se empieza a lograr la armonía que la familia necesita para acompañar el crecimiento de nuestro nieto. Y como digo siempre, como no podemos comprar tiempo, porque el tiempo no se vende, nuestra misión es generar en el entorno familiar ese compromiso de que falte quien falte, porque la primera pregunta es, ¿y cuando yo no esté, y cuando no estén los padres, y cuando no esté? Bueno, todo eso se fabrica y se trabaja hoy, no mañana. Perfecto. Es ya, es ahora. ¿Y qué hago yo? Yo tengo que generar en el entorno familiar el compromiso de que falte quien falte, a mi nieta no le falten nunca los apoyos que necesitan para realizar su vida en
conforme han decidido los padres, lo más autónoma e independiente posible. Y este es otro de los factores en los que hay que tratar elegantemente de incidir. Que los padres tomen la decisión de criar a estos hijos para una vida lo más autónoma e independiente posible. Total. Esa será una gran decisión de los padres, que nosotros tenemos que acompañar. Y cuando hablo de acompañar, voy a tomar una frase que el otro día decía Gonzalo Versosa. Que nuestros nietos y la familia en general va aprendiendo y cambiando, cambiando y aprendiendo, aprendiendo y cambiando. Estos dos conceptos de aprender y cambiar son los que impulsan y los que le dan origen y motivo al crecimiento y a la madurez y al desarrollo. Esto es lo que nosotros tenemos que acompañar. Los cambios y los aprendizajes. Se trata de eso. Por supuesto, la crianza es acompañar a nuestros nietos en los cambios. No es el mismo bebé que el que entra en el colegio primario, que el que promedia el colegio primario, el que sale del colegio primario, el que inicia su curso secundario, el que hace su primera experiencia laboral. No son los mismos, han cambiado mucho. Por supuesto. Como ha cambiado Agustina muchísimo, lo he medido en Agustina como se puede medir en cualquier otro joven de su edad, y los cambios y los aprendizajes, esos aprendizajes a los que no le tenemos que poner techo. Nosotros no sabemos cuál es el potencial, ni le podemos decir a ningún abuelo ni a ningún padre, mira, tu hijo va a llegar a tal cosa o tal cosa no la va a poder hacer. Pablo, y hablas de ir ajustando casualmente. ¿Y qué le dirías tú a esos abuelos quizás que tienen la potestad o tienen de pronto la capacidad económica de apoyar y ayudar a una familia y que quizás los hijos no están en la misma condición económica y que se ven los abuelos en la silla de poder con respecto con los hijos y muchas veces empiezan las fricciones por este tipo de situaciones y escuchamos frases por parte de los abuelos como en mi casa se hace totalmente distinto, en el techo de mi casa cuando llegan los nietos son mis reglas, no las reglas del papá, o frases como los abuelos están para malcriar. ¿Cómo trabajan ustedes con este tipo de...? Sí, no, te lo estoy diciendo porque es común. Pero hay conceptos totalmente equivocados que si uno no... Bueno, esto que decía recién, si uno no aprende, no cambia. Total. Y si no cambia, aquel que se resiste a cambiar, poco se puede hacer con aquel que se resiste a cambiar, simplemente tratar de informarlo y de que aprenda. Porque cuando lo informamos y aprende, es ahí donde empieza el proceso de cambio. Que vos tengas una mejor posición económica y que puedas ayudar a tus hijos, no quiere decir que vos vas a tomar decisiones por tus hijos. Y esto te lo voy a hacer muy simple. Esto forma parte de la estructura de pensamiento que cada uno tiene. Aquellos padres que, porque son hinchas de determinado club, el hijo tiene que ser del mismo club, o porque están políticamente situados o ubicados en un lugar, sus hijos tienen que pensar exactamente igual. Bueno, poco han entendido acerca del desarrollo del mundo, de la evolución y de la dinámica que el mundo tiene. El mundo, no su familia, ni su casa, ni su espacio. El mundo es dinámico permanentemente. Uno de los secretos que tiene
el crecimiento, el desarrollo y el prestigio que ASDRA ha logrado a través de 35 años, vamos a cumplir el 8 de agosto, tiene que ver con la dinámica que se le ha imprimido a esa asociación. Y cuando hablo de dinámica, hablo del recambio generacional. Los fundadores, a quienes reconocemos permanentemente, siempre están presentes en el Consejo Asesor de ASDRA y siempre se escucha su opinión. Pero la asociación tiene una dinámica que es el cambio de autoridades permanente. No se han quedado los fundadores hasta su último día, porque hay que ayornar a la asociación también. Y así como uno tiene que ayornar a su familia, uno no puede desde esa autoridad. Esto es lo mismo que cuando viene la abuela, el primer choque que no le gusta lo que le contestás, o sea, cuando me miraban a mí como diciendo, ¿qué me viene a decir a mí? Que yo lo sé todo. Yo le dije, con el dedito así, ¿no? Yo le dije a mi hija y no me hace caso. No te tiene que hacer caso, abuela. Es al revés, vos le tenés que hacer caso a ella. Porque la que decide cómo se cría el hijo es ella, no vos. Vos estás para acompañar, traer información. Yo le llamo abuelo Boy Scout, siempre listo. Ah, qué belleza. Déjamelo. Y decime qué es lo que hago. Porque yo el mío lo cría a mi manera, pero este se cría a tu manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, se puede estar en desacuerdo, ¿cierto? ¿Qué le dirías tú a un abuelo que está en desacuerdo con alguno de los lineamientos que tienen los padres? ¿Qué dicen ustedes en ese caso? Bueno, a ese abuelo le digo, si hace un esfuercito por entenderlo, lo que le voy a explicar es muy simple. De manera que, como decía algún otro de mis amigos, a mí no me entiende el que no quiere. El producto que va a ser nuestro nieto a futuro es el resultado de un trípode. La familia, padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, donde las decisiones las toman los padres, el equipo interdisciplinario que trabaja con ellos y los educadores. Si todos vamos en el mismo sentido, el producto que es nuestro nieto va a salir de la mejor manera. Al producto lo vamos a afectar en su calidad si vamos en sentido contrario unos de otros. Y así como los padres y los educadores y los terapeutas no pueden ir en sentidos opuestos o contradecirse unos a otros, tampoco lo podemos hacer los abuelos. Nosotros tenemos que ir en el sentido que marcan los padres. Y si algo no estamos de acuerdo, acercar información, ver, poner, darle a los padres que puedan ver las dos campanas o distintos modelos alternativos, pero ellos toman la decisión. Nosotros nada podemos hacer, porque eso eso trae rispideces en la armonía familiar que te marcaba antes, y esto es fundamental para que la calidad de vida de nuestro nieto sea la mejor. Nosotros no podemos decidir, no, porque no es nuestro. Esto como cuando dice, nuestros hijos, mi hijo, tu hijo no es tuyo, es de la vida. Nos cuesta, sí. Una cosa pero con libertad, cuando éramos muy jóvenes, cuando yo no tenía el pelo tan blanco como ahora, y realmente era joven y no tenía la juventud acumulada que tengo ahora, me decía, mis hijos, los hijos son de la vida.
Y algunos meses antes de partir, un día recordó que yo le decía siempre, los hijos son de la vida. Me dijo, tenía razón, los hijos son de la vida. Cuando se ven partir y hacer su vida, su propia Yo que vida. siempre pensé que eran mis hijos, hoy me doy cuenta que son los hijos de la vida. Bueno, años y a veces uno tiene que pasar las cosas, tiene que pasar las experiencias para darse cuenta de todo esto. Y bueno, de la misma manera le digo a los abuelos que creen que tienen el derecho o la capacidad de decidir por sus hijos, los hijos son de la vida, no son tuyos. Y tuviste o has tenido la fortuna, bueno, tú lo hiciste con libertad y como hablabas con una persona maravillosa que llegó a tu familia y que ha sido ese puente hermoso y que les trajo, además de tu nieta Agustina, eh, los unió tanto a ustedes como familia, que me decías tú que, bueno, la admiras muchísimo. Quiero terminar. De mis nietas, Agustina y Matilda, Así es. hay otros nietos. Todos son absolutamente importantes. Claro. Por igual. Aquel que tiene discapacidad y aquel que no tiene. Y estamos para cuidar y para acompañar el crecimiento, el aprendizaje y los cambios de ambos. En mi casa, cuando nace Samuel, que hoy en día tiene 4 años, yo tenía a Max y Max ya tenía 4 años de edad. Pues iba a cumplir los 4 años de edad. Y para mí fue vital tener esa red de apoyo. Mi hermano viajó desde Colombia y mi mamá aquí al estado de la Florida. Y fue vital para mí, pues porque cuando nace un niño en general sin discapacidad, tenemos que suplir esas necesidades del nuevo niño y es complejo para cada mamá, en mi caso que era el hijo único, llegar y el tiempo tan demandante del nuevo bebé. Pero a eso le sumamos que viene con un cromosoma extra. Entonces las preocupaciones, los cuidados adicionales, los controles médicos. Y mi mamá estuvo ahí siempre para decirme, aquí está Max y ayudándome con Max, colaborándome con Max mucho. Y muchas veces ella tomaba a Sammy y me decía, tienes que pasar tiempo de calidad con Max. Y fue muy sabia en ese sentido. Me ayudó hasta la transición. Estaba él en casa durmiendo conmigo y yo llegué del hospital y ya no iba a dormir mi pequeño conmigo. Sabemos los tipos de crianza que son distintos, pero sí había como ese corte, ese cordón umbilical y esa transición fue la verdad en inglés decimos es muy suave por ese rol de esa abuela que me ayudó muchísimo con tanta sabiduría. Yo te digo algo, la importancia de ese sistema de apoyo para nosotros no abandonar a los hermanos. Y ustedes en ASDRA vienen trabajando con ese grupo que esos grupos que ustedes tienen, especialmente en tu caso, le hablas mucho a los padres de cuando llega este hijo con discapacidad, ¿qué debemos hacer con los hermanos? ¿Cómo debemos trabajar con los hermanos? Cuéntame un poco del trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, siempre es muy importante, siempre lo recalcamos en todos los grupos y fundamentalmente también en la primera entrevista, la importancia de los hermanos, porque nietos son todos. Entonces hay que estar con aquel que tiene discapacidad y con aquel que no la tiene. Los dos son importantes, si bien uno trata a veces tiene la necesidad de colaborar o de participar. Nosotros, por ejemplo, Agustina la acompañábamos a las terapias, la llevábamos a las terapias, recibíamos la devolución de los terapeutas y se los transmitíamos a los padres.
Pero cuando vino Matilda también había que colaborar y ayudar con Matilda. Y también que Agustina entendiera que también tenía que colaborar con Matilda. Es recíproco, uno tiene que ir sembrando esto que los hermanos tienen que colaborar simultáneamente, los más chicos con los más grandes y los más grandes con los más chicos. Maravilloso. Es un ida y vuelta. Y una cosa que es muy importante, porque siempre hay que mirar las cosas no tanto a presente sino a futuro. No podemos nosotros en ningún caso, perdón, tranquilo, en ningún caso podemos hacer ningún tipo de diferencias ni de sobreprotección sobre un nieto en desmedro del otro. Siempre tiene que haber un abuelo que compinche con uno de los nietos y otro con el otro. Yo digo siempre, para que Agustina se enoje, que Matilda es mi nieta preferida. Y está bien que se enoje. Y está bien que sienta que todo no es para ella. Que no es el ombligo del mundo. Que el mundo no gira en relación a ella. Ella es una integrante más. Maravilloso. Igual que la hermana. Y algo que a veces perdemos de vista nosotros es que nosotros estamos abriendo un camino que en el futuro, de acompañamiento de los padres, que en un futuro va a ser el terreno de los hermanos. Y lo que nosotros vayamos sembrando hoy, que legítimamente no tenemos ningún derecho a tomar ninguna decisión. Mañana, los hermanos sí van a tener que tomar decisión con los padres. Y para eso se van a ver reflejados en el ejemplo que recibieron de los abuelos. Esto no se tiene en cuenta, pero esto va a pasar. Esto el viejo les anticipa que va a pasar y que hay que estar preparado y hay que formarlos para eso, para que sean responsables en la toma de decisiones también junto a los padres y que vayan colaborando con ellos y asociándose para que esta transición, esta suerte de trasvasamiento que tenemos que hacer con los nietos, llegue a buen puerto. Y evitar que hacerle un daño psicológico que el día de mañana ni un consejo de psicólogo pueda reparar. Total. Y se está a tiempo. Y hay que examinar y hay que trabajar en familia. Cuidado con esto. Cuidado. Tenerlo muy en cuenta. Entonces, poner también el foco en los otros nietos. Que nadie mañana pueda decir, no, yo la verdad que mi abuelo sí han ayudado mucho a mis padres, pero a mí no me han dado ni 5 de bolilla. Eso es muy, muy triste. Entonces hay que ir por ambos. Porque en definitiva, de los padres también, y a los padres también, eso sí, cuando tengo que decir algo respecto a eso, ojo con esto. Pero es bueno esto que marcaba Nelsi antes de esta calidad de vida, de acercar y de no perder al otro hijo sin discapacidad, integrarlo, tenerlo siempre y darle y ser compinche. Yo, por suerte, Matilda es muy compinche de la mamá, y eso equilibra mucho la cuestión con Agustina. ¿Y se puede? Agustina hoy ya más independiente, ¿no? Pero... Claro, claro. Y esa actitud diferenciada que se puede dar en algún momento por las necesidades de la persona con discapacidad, pero hay que siempre tener en cuenta que son iguales y las necesidades son las mismas de todos los hijos. Gracias por este hermoso consejo y ahora quiero hablar de tu familia bonita. Quiero hablar de ese núcleo familiar. Háblame cómo está conformado, cuéntanos un poquito cómo está conformado y quiero saber qué les ha enseñado Agustina a la familia. Bueno, la familia se compone de los abuelos,
Liber, que siempre está, como le digo a Agustina, Siempre. cuando me dice, cuando estaba Liber, cuando estaba Yaya, cuando estaba Lala, porque en realidad ahí hay la deformación de Yaya, para ella fue Lala. Y yo digo que siempre está, porque la cuida a ella y nos cuida a todos. Yo tengo 2 hijos, Marcelo, que es el padre de las nietas, y Mariano, el soltero. La mejor adquisición que tiene la familia, que es Silvita, mi nuera, sin ninguna duda, siempre lo digo, fue lo mejor que nos pudo pasar. Y la llegada de Agustina y Matilda, que Agustina nos hizo vincular y nos hizo ver otro mundo posible. Nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que era el mundo de las personas con discapacidad hasta que llegó Agus y nos enseñó todo nos descubrió todo este mundo que para trabajar en esto tuvimos que capacitarnos, tuvimos que aprender, tuvimos que hacer las experiencias prácticas y también las teóricas. Hemos escuchado charlas, cursos, disertaciones, formaciones de todo tipo. Y eso te enriquece, eso te hace aprender, te hace cambiar. Agustina nos hizo cambiar. Agustina nos hizo ver otro mundo. Ese es el principal aprendizaje de ella. Y nos hizo también saber que ni son seres especiales, ni tienen capacidades diferentes, ni son todo amor, todo. Anda cuando se pone de punta, anda a convencerla. Es exactamente igual a Matilda cuando se rechifla. Bueno, son iguales. ¿Qué edad tiene Agustina ahorita? Agustina tiene 18. 18. ¿Y Matilda? Cumple 19 el 28 de octubre. Ok. Así que está más cerca de los 19 que de los 18. Y para nosotros ya casi van 20 de todo este trabajo de aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, no supimos hasta que nació. No tuvimos un diagnóstico previo. Como decía antes de las abuelas coordinadoras, que de las 3, 2 fueron abuelas panza. 2 vinieron a ADRA con el diagnóstico y la recibí con el diagnóstico, como su abuelo escucha. Y hoy coordinan el grupo y lo bien que lo hacen. Coordinan abuelos, el grupo de abuelos, y abuelos escucha. Toman ellas las entrevistas. Yo ya hace rato que no tomo entrevistas de abuelos escucha. Estoy más dedicado al tema viajero y a Red T21, pero ellas se han capacitado, han hecho los cursos de capacitación y están en condiciones de tomar una entrevista con cualquier abuelo que venga por primera vez. ¿Qué trabajo qué trabajo también que sigues, bueno, ahí trabajando y capacitando en ASDRA, pero con tu familia? Y cuéntame, bueno, Agustina es la hermana mayor, su hermana. Y Matilda tiene Matilda de 15 años. 15. Y me dijiste ya que te enseñó a ver la vida un poco distinta, te enseñó a ponerte, a tener otra perspectiva, a ver la vida con otros lentes, te llegó todo este cambio enriqueciendo a ustedes como familia. ¿Qué te enseñó Matilda, la llegada de Matilda? El tomar las cosas con naturalidad, el darse cuenta en un momento que su hermana necesita apoyos, el darse cuenta que su hermana tenía una condición distinta, el asumirlo con el poder blanquear algunas cosas, el poder poner sobre la mesa su estado de ánimo, el poder decirle a Agustina, cuando todavía eran bastante chiquita, tendría Agustina a lo mejor 9 años y Matilda 5, una cosa así. Dice, qué suerte que tenés vos que tenés síndrome de Down.
porque toda la familia está alrededor tuyo. Ojo. Bueno, eso también nos hizo cambiar violentamente el ángulo de la visión, por eso que abro el paraguas con los otros nietos, porque eso significaba algo, manifestaba algo. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, había que profundizar la atención hacia Matilda, que es una nena muy inteligente, muy madura. Y volvemos a tocar ese tema que me dices, porque hay una línea muy delgada ahí entre digamos, esa actitud diferenciada o el favoritismo en algunas familias, estamos hablando, pero hay muchas otras familias no está esa actitud diferenciada, no están, el trato es el mismo y aún así los hermanos se sienten de esta forma relegados, desplazados, abandonados, entre comillas, porque no son informados, no se les explica que requiere esos cuidados adicionales, esa hermana o ese hermano o ese familiar, y hay que explicarles como lo dijiste tú, desde pequeñitos, desde un principio, que todos tenemos un rol como familia, que todos somos amados y todos somos queridos. Hemos aprendido tanto de tu familia el día de hoy, que a mí me gustaría que me dijeras, Pablo, o nos compartieras a nosotros un consejo a esos abuelos que hoy por primera vez, digo hoy en estos días, sabes que no hay, en este momento con la internet no hay ahorita ni tiempo ni espacio, estamos en un lugar y este video queda aquí colgado, pero ¿qué le podrías decir tú a quien escucha por primera vez este video y dice, me acaba de nacer un nieto con síndrome de Down? Bueno, una cosa que quedó pendiente es que Claro. Hay que tratar de no hacer daño ni de un lugar ni de otro, ni a aquel nieto, como vos decís, explicándole al que no tiene discapacidad, y al que tiene discapacidad no hay que hacerle daño con la sobreprotección. Ojo con el tema de la sobreprotección, porque eso daña, eso perjudica. Y si los padres y los terapeutas ponen límite, uno tiene que acompañar eso. No decir, lo peor que puede hacer un abuelo de una persona con síndrome de Down es decir, no, yo soy el abuelo, yo lo malcrio. Porque vamos en contrario del mensaje que... Y lo peor que podemos hacerle es darle a cualquier nieto, no solamente a nuestro nieto con una discapacidad, un doble mensaje. El mensaje tiene que ser único, de los padres, de los terapeutas y de la familia y de los abuelos, fundamentalmente. Acompañar esto. Nosotros no podemos hacer lo contrario. Tenemos algunas licencias y las tomamos, pero ahí acotadas. No, esta cosa de generalizada vale todo, no vale todo. Ojo con esto. Y con respecto al tema, ¿qué le diría? Aprendés, evolucionás, creces, cambiás. Estos cambios te traen. Y fundamentalmente, diagnóstico no es pronóstico. Importante. No tomen el diagnóstico como un pronóstico. No, tiene síndrome, no va a poder hacer esto, aquello, esto. No. No sabés. Primero, no sabés. Segundo, va a tener mucho que ver con todo esto que estuvimos hablando. Con cómo lo formamos, con cuál es el ambiente familiar en el que se cría, cuáles son los mensajes, cuál es el trabajo y cómo nosotros podemos acompañar. Qué bueno y qué útil poder llegar a ser abuelo, abuela, en acompañar los cambios y el aprendizaje de tus nietos, de todos, y en este caso de aquellos que tienen una discapacidad, más aún, porque te va a dar la posibilidad de conocer este mundo, te va a dar la posibilidad de acompañarlos, te va a dar la posibilidad de, junto con ellos, por ejemplo, concurrir a las terapias, que los terapeutas te llamen y te preguntan, pero ¿qué es lo que hace cuando está con usted? ¿Cómo manejan este tema? Miren que nosotros estamos trabajando esto.
esta conducta que tiene frente a tal o cual cuestión, a sus juegos, a sus entretenimientos, cómo reacciona. Y ustedes ven una película con ella, leen un libro con ella, qué hace ella cuando lee el libro, cuando escucha, y comparan, porque todos sabemos que todos estos procesos de las terapias se hacen una vez por semana en consultorio, pero se replican en casa. Es como el gimnasio, y nosotros tenemos que participar y ayudar a eso, porque hay tiempo de ese estar en casa que están con nosotros. Entonces, es muy importante que estemos atentos a esto y que podamos retransmitir bien los mensajes que recibimos de los terapeutas para trasladárselos a los padres, para transmitírselo a los padres, y que podamos todos hacer el mejor trabajo posible. Esto es muy importante. Este mensaje les daría: que no se asusten, que no tengan miedo que ha nacido un nieto con síndrome de Down, que al cabo de el tiempo les va a mostrar que es la mejor elección que podrían haber tenido, y que ese hijo y ese nieto no se cambia por nada. Por nada del mundo. Qué mensaje tan hermoso. Me voy con el corazón hinchado de escucharte. Siempre es así en nuestras conversas, cuando hemos hablado vía telefónica, cuando nos hemos visto por videollamada, y hemos mantenido un contacto bien bonito, pues porque bueno, a través de todo lo que ustedes venían haciendo, y fíjate que te lo comentaba hace un tiempo, el trabajo han sembrado y no en Argentina. Te lo digo porque en mi caso tuve la oportunidad de estar en estos grupos por edades que tienen en ASDRA, y yo desde acá, y no te conocía, y no conocía yo a ningún funcionario de ASDRA. Y para que te des cuenta, y lo decía en un principio, como haciendo tribu, van creciendo esos tentáculos en el voz a voz entre familias. Nos vamos dando cuenta de esos programas hermosos que van teniendo, y para mí fue impactante escuchar el programa, lo que ustedes vienen trabajando con los abuelos, y tener la oportunidad de conocerte a ti ya de primera mano y conversar a profundidad de esta maravilla, y ver yo ahora en mi familia, con unos abuelos que Sami tiene maravillosos, pero también abuelos alrededor. Pero quería dar ese mensaje. Algunas cosas las vamos aprendiendo en el camino, y como decías, esto es dinámico. Podemos ir haciendo los ajustes, y el hecho de que vengas y nos compartas toda esta información aquí, la verdad, me voy súper contenta y agradecida contigo. Yo quiero decirte, Pablo, extenderte que aquí nuestras redes de Haciendo Tribu Down y lo que trabajamos aquí y hacemos con las familias, están siempre las puertas abiertas para que vengas en algún momento, ojalá, a escuchar ya a los abuelos, a escuchar las preguntas de los abuelos que tengan, y yo los exhorto a que coloquen los comentarios de cualquier duda que tengan. Estaremos compartiendo esto en redes, y les colocaremos información por parte de ustedes. Gracias, gracias inmensamente, y ojalá nos podamos ver pronto. Ojalá tengamos la oportunidad de ir al próximo congreso, y si no es a los congresos de FIA-Down, en algún otro momento que nos podamos tropezar y seguir aprendiendo de ustedes. Gracias, Pablo. Yo te agradezco infinitamente la posibilidad de comunicarme con el espacio contigo y con tu espacio de la tribu. Pedirte que en el seno de tribu se empiece a desarrollar un espacio de abuelos, que para nosotros es muy importante. Ojalá podamos vernos dentro de 2 años en Brasil, que allí tengo la expectativa de hacer lo que no pude hacer en Costa Rica, que es exponer directamente sobre abuelos. Aquello me quedó muy acotado porque el proyecto era incorporar el espacio, pero
como hace 2 años, como va a ser 2 años que habíamos planteado esto para aquella oportunidad, va a ser 2 años que planteamos el abrir el espacio de abuelos en todas las asociaciones. Ya vamos a poder contar con algunos otros abuelos y poder explayarnos más sobre el trabajo que hemos hecho para que podamos desarrollarlo tal cual lo habíamos previsto. Y una cosa para finalizar, de las cosas que me gustaría que me pregunten y pocas veces me preguntan. Es cierto, te había dicho eso, que me gustaría saber eso. Sí, ¿qué es? Por favor, cuéntanos. La noticia, okay, que es un tema muy importante, que es el tema que te graba para toda la vida. ¿Cómo te dan la noticia? Nosotros acabamos de trabajar y de llevar adelante, de lograr la sanción de una ley de diagnóstico humanizado para el síndrome de Down en el territorio de la República Argentina y capacitar a los profesionales de la neonatología y de los servicios de neonatología de los distintos establecimientos de salud para que tenga la humanidad que necesita dar esta noticia en el ámbito que corresponde, no en un pasillo, no al lado de una camilla, no con toda la familia separada sin el bebé, no llamando al bebé como si fuera, sino llamándolo por su nombre, no por su característica, sino por su nombre. Bueno, algunas de cuestiones que tienen que ver con este protocolo. Y el otro tema que tenemos que empezar a trabajar e ir viendo, de hecho lo estamos haciendo en Argentina, es el tema de los adultos mayores con síndrome de Down. Importante. Porque hasta aquí nos hemos ocupado de la inclusión escolar, de la inclusión laboral, de la visibilización, pero hay que comenzar un trabajo que tenga como destino los últimos días de vida de las personas con síndrome de Down, porque la expectativa de vida ha crecido, pero afortunadamente ha crecido, pero lo que no se ha modificado fue el envejecimiento prematuro de nuestras personas con síndrome de Down. Y este es un tema que hay que observar y hay que trabajar mucho a futuro. Con sumo cuidado, porque sí, los abuelos en nuestros países tenemos esa parte importante de nuestra sociedad tan abandonada, y a esto le vamos a sumar con una condición: tenemos que trabajar, no solamente en Argentina, en todos lugares estamos muy cortos todavía en el camino para alcanzar las metas que queremos para esta población de personas con síndrome de Down en la etapa adulta. Me lo conversabas, y también quería agregar, por último, hoy nos enfocamos en hablar acerca de abuelos, pero tú me decías que ustedes vienen trabajando, y la realidad es que no solamente son los abuelos, los tíos, los primos, todo el grupo familiar pueda ser parte de este sistema de apoyo, de esta red de apoyo de estos padres que reciben el diagnóstico. En algún momento hablaremos ya de los tíos o de todas las personas que se suman a colaborar y ayudar en una familia que tiene unos desafíos extra, así como el cromosoma extra. Gracias. Simplemente te voy a decir una frase que acuñé en el Congreso de Costa Rica. Nuestras comunidades necesitan 100.000 predicadores por comunidad para que el espíritu de la convención se derrame sobre ellas. La letra fría de un papel de una ley o de una convención no se derrama automáticamente si no tenemos los predicadores que derraman el espíritu de este Tratado de Derechos Humanos, que es el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que necesitamos eso, y con los padres solo no alcanza. No. Padres, abuelos, hermanos, familia extendida, tíos, primos, padrinos, allegados,
necesitamos de mucha gente para que esto se desparrame y se divulgue. Total. Quedo a entera disposición para cuando gustes, cualquier tipo de charla, cuenten conmigo, contá conmigo para lo que sea. El agradecimiento en tu persona a toda la gente de la tribu y espero verlos muy pronto y encontrarnos nuevamente para seguir charlando. Gracias, Pablo. Te queremos. Gracias. Adiós. Un abrazo enorme a todos. Bye. Hasta pronto. Hasta pronto.